pilas. Sigamos con el tema. Sigamos con el tema. Quiero empezar diciendo que este café la semana pasada fue ofrecido junto con unas medias lunas. Sí. Que no llegaron, acto de contrición, ¿sabe qué? Me olvidé. Debo decir ¿Quiere que le diga la verdad? Me olvidé. Yo no soy alguien que construye una mentira para justificar algo que me olvidé. No, me olvidé. Vamos a empezar por ahí, porque un gesto vale más que 1000 palabras, pero un gesto bien entendido vale el doble. No sé quién lo dijo, creo que fui yo. Fui yo. Lo de la oferta de las medialunas sí fuiste tú, pero esta frase, un gesto vale más que 1000 palabras, pero un gesto bien entendido vale mucho más, vale el doble. No recuerdo quién lo dijo, pero creo que vale la pena analizar el resultado del domingo 16 en base a considerarlo un gesto. Ese resultado es un gesto. ¿Y qué nos dice ese gesto? Empecemos por un paso atrás. Ecuador estaba polarizado, como dije el lunes, entre correístas y no correístas. Pero yo les pregunto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando los ciudadanos, cuando ustedes que me están escuchando, cuando todos nosotros, no los actores políticos, ven un debate constante, agresivo, lleno de etiquetas y de metáforas de los actores políticos de distintos bandos? ¿Qué sucede cuando los ciudadanos, nosotros, ustedes que me están escuchando, ven y sienten sobre todo que estas disputas políticas resuelven solo lo político, pero no están resolviendo temas de inseguridad, temas de salud, temas de educación, temas de empleo? No lo están resolviendo. ¿Qué sucede cuando los niveles de deshumanización del opositor político que venimos arrastrando desde el 2017 en Ecuador no da resultados en términos, esta deshumanización no da resultados en términos concretos de salud, seguridad, de educación, empleo? Y ahí tengo una hipótesis. Lo que sucede es que los ciudadanos cogen y digamos que en el eje correístas, no correístas, luego deciden que correístas y no correístas son solo políticos y en el otro lado quedan los ciudadanos. Entonces lo que se convierte es que, al menos temporalmente, es que la perspectiva cambia y ya no se trata de un enfrentamiento narrativo de dos facciones opositoras en el mundo de los actores políticos. Los protagonistas ya no son los políticos, los protagonistas es la gente. ¿Y quién es el villano que ataca a la gente? Los políticos que no le están resolviendo su problema. Y un poco lo que pasó el sábado, creo, y esa es mi lectura, es que efectivamente cuando se dijo, a ver, la nueva narrativa es que es la ciudadanía la que ganó, un poco lo que sucedió es justamente eso, ¿no? Es entender que la gente se puso del otro lado, totalmente opuesto a los políticos. ¿Y saben qué me preocupa? Que esto fue ratificado en el tiempo cuando las siguientes narrativas que empezamos a escuchar son: a partir de ahora todo lo que sucede es culpa tuya por votar por el no. Y la segunda narrativa que hemos escuchado: esto no es una derrota del gobierno ni es una derrota de Daniel Noboa, es una derrota del Ecuador. Ambas narrativas lo que están haciendo es que están construyendo sobre ambas historias, lo que están haciendo es están construyendo sobre esta macro narrativa de políticos versus ciudadanos. Y esto es preocupante. Este cambio de narrativa es preocupante porque ¿qué ha pasado esta semana? Que las cámaras de eco han reflejado precisamente estas historias, ¿no? Cuando vemos a los influencers y cuando vemos a algunos periodistas y cuando vemos a algunos partidarios salir a hablar, están ratificando que la creencia es esta, que no perdió el gobierno, perdió el Ecuador y que a partir de ahora si te matan es tu culpa por votar no. Y creo que es una perspectiva simplista que nos hace daño por dos razones. Uno, porque el gobierno no hace un acto de contrición diciendo, ok, puede ser que hayan cosas que deba cambiar. Y dos, porque no es cierto que el haber ejercido tu derecho a expresarte de una manera te ponga en una posición en donde esté incluso amenazada tu vida, desde la perspectiva de la inseguridad, o desde la perspectiva de la salud, o desde la perspectiva del desempleo. Entonces, claro, en esa narrativa, además, donde el ciudadano es el héroe y los políticos son los villanos, o viceversa, dependiendo de qué lado estés, no cabe que un partido o un movimiento se haya arrogado el triunfo
del resultado. No cabe. Y aquí lo interesante es que si lo vemos desde la perspectiva de la neurociencia, no necesitamos grandes cosas, grandes historias para dividir el mundo entre nosotros y los otros. Necesitamos una categoría. Por ejemplo, una categoría puede ser la inseguridad. Y en el ejemplo de la categoría de inseguridad, digamos que los políticos, y yo sé, es una generalización, pero lo hago en ánimo de ser pedagógico. Los políticos no han resuelto el problema. Lo venimos arrastrando desde hace un par de años ya. Por lo tanto, son los villanos en la categoría de la inseguridad. Y ustedes me van a decir, no, los villanos son los GDO, sí, también. Y las mafias, sí, también. Y no estoy diciendo que los políticos sean mafias, no estoy diciendo eso. Pero desde el punto de vista narrativo, lo que estoy diciendo es que de cara a los ciudadanos que están en una orilla, los políticos están en la orilla opuesta. Y yo como ciudadano, y ustedes como ciudadanos, y Ramiro como ciudadano, y Mauricio, y Cecilia, cada uno piensa para sí que es el héroe, no es el villano. Tú eres el héroe de tu propia historia, tú no eres el villano de tu propia historia. Ergo, alguien tiene que ser el villano. ¿Y quién es ese alguien? La cosa política, para no personalizar. Y la cosa política, un poco lo que nos ha demostrado es que no nos está resolviendo los problemas. Luego, tenemos que resolverlo desde qué perspectiva. ¿Será tiempo de cambiar el sistema? Pero eso ya implica una culturización nueva y por eso decía antes de irnos al corte, cuando recién conversábamos con Ramiro, para mí el futuro está en la disputa política desde la perspectiva cultural. La próxima campaña que vamos a vivir a partir de enero, febrero, va a ser una campaña de carácter cultural. La cultura va a ser parte del argumento de la historia, de las narrativas de los partidos políticos. De hecho, está pasando un poco en España con la canción de Rosalía. Esa canción que en su texto dice Ego sum lux mundi, yo soy la luz que ilumina el mundo. Es una batalla cultural y vamos a empezar a vivir esa batalla cultural más fuertemente en las próximas elecciones en Ecuador. Estoy convencido que eso es lo que va a empezar a suceder. Y abramos el foro. Te puedo poner un ingrediente y por favor interrúmpame cuando ustedes gusten. Sí. Yo parto de una premisa que la vengo sosteniendo. Cuando tú eliges un presidente, estas opciones, pero cuando ya es un presidente de ejercicio y les pones otras opciones, ya no puedes hacer el mismo razonamiento y la ciudadanía vota desde otro ámbito. Y vota desde el ámbito de sus necesidades. Y sus necesidades terminan siendo el reflejo de la inequidad social, que es la mayor vergüenza porque es la manifestación más procaz de la justicia distributiva, que no existe. Por tanto, votan desde otro ángulo y ahí sí otorgan responsabilidades. Y le dicen, yo te di tu voto, pero esto de aquí no soluciona lo mío inmediato. Por tanto, lo empato con lo que tú acabas de decir. Sin ser un sesgo cultural, termina siendo un gesto racional, nacido de su propia necesidad insatisfecha, que ahí sí le echa la culpa a todo político presente. De hecho, Ramiro, analicemos un poco cómo se venían dando las historias, ¿no? Antes del domingo, las historias eran en la misma categoría de inseguridad. Y yo les digo que basta una categoría para mover la narrativa en la cabeza de la gente. En la categoría de inseguridad, la narrativa anterior al domingo y anterior a la campaña por el sí, la narrativa era que un partido político eran los malos y que el partido o lo que pensaban mal, eran o lo que pensaban buenos. diferente. No, todavía no. Antes de eso, los malos eran un movimiento partido. Ellos eran los villanos, que eran mafiosos, que eran GDOs, que estaban asociados al narcotráfico y demás. Esa era la historia. ¿En qué momento hay un cambio? Un quiebre. Un quiebre en esa perspectiva. En el momento que el lado que se proponía como el lado bueno y que había sido votado y que logró llevar a Daniel Noboa a la presidencia, genera una campaña en favor del sí que banaliza los argumentos. Y te dice, si no votas sí, es porque tú eres malo, es porque eres delincuente, es porque eres GDO, es porque eres mafioso, es porque eres familiar, o eres pariente, o eres aliado, o eres amigo. Primero. Segundo, cuando lo llevas a una instancia de
si vota sí, viene Robocop. La gente no es tonta, lo conversamos el lunes. La gente no es tonta. Entonces, en el momento en que los argumentos por el sí banalizaron el tema, los ciudadanos que no son tontos dijeron, a ver, no, es que la perspectiva ahora tiene que ser distinta. Quien no me está resolviendo el problema de la inseguridad es quien piensa que se va a resolver con la ficción de Robocop o de Rambo. Es como cuando el presidente marchó por la paz y seguridad que el pueblo le demanda a él. Entonces esto justifica... O un canto marcial. O esto abona al argumento de que la narrativa, la nueva narrativa es una nueva perspectiva en donde por un lado están los políticos y por otro lado están los ciudadanos. Y en esa nueva perspectiva, ¿qué es lo que hizo la gente? Decir, ok, este ejercicio político, porque la consulta, el referéndum no deja de ser un ejercicio político por antonomasia, por naturaleza. Este ejercicio político, pues no me gusta. Entonces me opongo a él. Tuve una omisión imperdonable. No saludé a Mauricio. Mauricio, buenos días. Perdón. No, tranquilo. Buenos días. Buenos días. Un gusto estar aquí. Ya me metí yo también en la conversación. Sí, pero la gente no sabía que estabas aquí. Gracias. En su momento, para terminar esta idea, Mauricio, en su momento, ¿qué sintió el ciudadano? Yo creo que lo que sintió el ciudadano es que estaba siendo tratado como un underdog. Es correcto. Un underdog, un protagonista vulnerable de la historia. Sabes que anda tú a votar y tú haz lo que yo te digo. Si no lo haces, allá tú. Tienes que hacerlo porque yo te lo digo. O vota sí y después te digo qué voy a hacer también. Entonces, Claro, que también hubo eso algo fue lo que de pasó. eso. lo dijo tácitamente. Pero también. Tal cual. Pero ¿qué hay de por medio? Porque hay una explicación lógica, racional y coherente detrás. Y es la siguiente. El 2023 desarrollamos un estudio con Profit Consulting Group, con Eduardo Reynoso, para analizar qué tenían en el subconsciente los ecuatorianos. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que el inconsciente colectivo de la mayoría de los ecuatorianos, aquellos que están en los niveles B, C y D, de medio alto hacia abajo, en términos socioeconómicos, se identifican con el arquetipo junguiano del cuidador. ¿Y cuál es el cuidador? El que está preocupado del otro, ¿no? Es altruista, siente impulso por ayudar a los demás, por ayudar a su familia, por valorar el ser ayudado, tiene muy desarrollada su vocación de servicio, pero también busca maximizar su beneficio en base a decisiones muy poco informadas. Por ejemplo, no haber leído las preguntas de la consulta, porque no iba por ahí. Ni el estatuto. Y está claro que los ecuatorianos, en su mayoría, que prefieren la paz, el bienestar y el equilibrio, le molestan los cambios, y las preguntas 1 y 4 eran un cambio importante. A los ecuatorianos no les gustan los cambios, es estructurado en sus creencias. Estos cambios les cuesta porque desestabiliza su bienestar interno. Luego, si estás apegado a tus costumbres y viene alguien que te dice, te lo voy a cambiar, pero no te voy a explicar por qué te voy a cambiar, genera miedo, genera incertidumbre, genera ira. Ahora yo te planteo algo también con relación a lo que dices. Soy de Santa Elena, ahí está la cárcel del Encuentro, donde se hizo todo este show, ese populismo penal con relación a las personas que fueron trasladadas a una cárcel de alta seguridad en las que todavía no está terminada. Una provincia turística. Aquí estuvo un ministro, le pregunté si habían estudiado cómo mitigar el impacto con relación al turismo, porque es una provincia que vive particularmente de eso. Me dijo que no deberíamos preocuparnos, porque igual han considerado Salinas para las bases militares. Entonces no debería afectar. ¿Qué va a pasar ahora que no va a haber bases militares? O sea, la ciudadanía, ¿cómo toma estas respuestas un poco a medias? A ver, yo creo que ahí la pregunta no es a la ciudadanía, ahí la pregunta es a los que podrían venir a visitar el lugar, ¿no? Y tú irías a visitar un lugar que tenga una en cárcel guerra, y claro. una Y van a base. poner otra, o sea, van a ser dos ya. Es una zona de guerra prácticamente, pero no cárcel más base. Bueno, O sea, lo interpretas como un... Y qué interesante que mencionas la palabra guerra, porque estamos viviendo una guerra, lo que se llama una guerra híbrida. Y en una guerra híbrida no tienes las manifestaciones clásicas de una guerra, pero una guerra híbrida es la que aterriza a la narrativa ciudadana. Y efectivamente yo creo que esto lo único que hace es que contribuye al miedo. ¿A ti te gustaría vivir al lado de una cárcel digamos que sea la super, hiper, máxima seguridad del mundo? Vivir al lado de una cárcel te va a generar una suerte de incomodidad que es natural.
Pero además añade una variable. Digamos que la cárcel está construida y digamos que es 100% segura y digamos que te sientes incómoda. Y luego sales a la calle y ves que matan a alguien al frente. No hay cárcel que valga. Claro. Porque tu sentimiento encuentra en ese momento lo que se llama una disonancia cognitiva. En tu cabeza se genera un pequeño cortocircuito. A ver, ¿cómo que hay una cárcel súper segura pero siguen matando a la gente en la calle? Cortocircuito. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo ese cortocircuito? Tengo que crear una historia que me dé la tranquilidad mental de decir, a ver, no, esto está bien. ¿Por qué? Porque por naturaleza humana buscamos patrones para entender las cosas que no entendemos. ¿Cómo entiendes que hay una cárcel y que hay militares en las calles pero que siguen habiendo muertos? Vuelvo a mi premisa inicial. Entonces ya no se trata de un tema de los malos contra los ciudadanos, se trata de un tema de los políticos que no han resuelto el problema de los malos contra los ciudadanos. Y estoy siendo un poco simplista, pero es que al final del día las decisiones en la cabeza son así de simples. Son tanto oleaje que existe que te llega mejor al simplismo de decidir entre lo que yo creo, lo que está pasando, mi confusión, me quedo con lo que tengo. Y vamos a lo que decía hace un rato. Si ya hemos estudiado y sabemos que los ecuatorianos no les gustan los cambios porque los incomodan, porque los ponen en una posición que no quieren estar, y además no le das una explicación, no te van a aceptar el cambio. El camino más corto y más simple es decir, no quiero. Creo que, y aparte no es el ecuatoriano, es naturaleza humana, ¿no? Es déjame como estoy. Es naturaleza humana. Siempre uno se resiste al cambio, peor cuando la incertidumbre es lo que te embarga y más bien no tienes una certeza. Pues por último tú dices, voy a cambiar con el riesgo de que, con el riesgo o con el beneficio de que vaya a pasar esto. Estoy más de acuerdo con lo Pero segundo. si ni siquiera sabes a dónde voy, yo prefiero estar donde estoy. Con un tema ok. más grave, Mauricio, y se llama habituación. Con el tiempo te habitúas a lo que sucede. Hoy, ya que maten a la gente en la calle, es parte del día a día. Acordémonos ¿Y en cuál El es el Salvador, problema? veíamos imágenes en El Salvador hace 3, 4, 5, 6, 10 años, no sé, que la gente comía, de repente mataban al de al lado, uno veía que caía y seguía comiendo. O sea, tan normal era ¿Cuál es eso? el problema de la habituación? Que no te permite ver los problemas, ergo, por lo tanto, no estás dispuesto a cambiarlos. Porque son parte de tu día a día. O los normalizas. Exacto, lo normalizas, empiezas a vivir con ello, llega un rato en que, ok, qué suerte que no fue para mí. Exacto. Claro. Qué suerte que Solamente no fui yo. esperas a que no sea contigo. No Nada más. sientes las piedras cuando caminas porque la planta del pie ya la tienes hecho callo. Exacto. Correcto. Linda reflexión y referencia. Pero ¿Cómo se llama eso? ¿Usted qué? metáfora. Eso. Que es la Ahí esposa del pregunta es semáforo. ¿cuántas veces anda descalzo Ramiro? Exacto. Pero no vamos a entrar ¿Y en cuántos ese tema. callos tiene que no necesariamente es en la planta de los pies? Exacto. No quiero saber. No preguntes. Ya te, No quiero ya te lo saber, no imaginaste. quiero Ya saber, te lo no quiero imaginaste. Ve, Andrés, yo voy a suscribir más lo segunda, porque era hipótesis la de Mauricio. La gente no creo que sea reacia al cambio. La gente quiere cambiar para bien, siempre para bien. Pero resulta que cuando te proponen un signo de interrogación como el acertijo, termina siendo, ¿sabes qué? Más vale malo conocido que bueno por conocer. El acertijo es una referencia a Batman. Al acertijo. Ramiro, es que no son excluyentes. Lo que yo te estoy planteando es que hay estudios que dicen que a los ecuatorianos, a cierto nivel de ecuatorianos, y un poco lo ves en las cifras de los resultados. El nivel socioeconómico alto es totalmente opuesto a todos los demás ecuatorianos. Total. Es total. Lo No, dicen total. los Eso yo estudios. lo vivo, lo palpo, lo siento. Y ni siquiera es socio alto. El círculo rojo, como quien dice, la realidad es totalmente diferente al Ecuador profundo. Pero viven en otro mundo. No, porque ahí dentro del círculo rojo hay quienes no están en el nivel socioeconómico A, en el nivel socioeconómico alto, que es el 3% de la población, y sin embargo siguen pensando así. Pero ¿a dónde quiero llegar? Es que, a ver, si a los ecuatorianos por naturaleza, a la mayoría de ecuatorianos por naturaleza, les preocupa, les incomoda el cambio, por bueno o malo que sea el destino, el fin del cambio, en política el miedo es un mensaje muy poderoso. Hay un dicho que dice el miedo inmoviliza, y aquí cabe el término, el miedo te deja donde estás al final del día.
Sí, te paraliza, efectivamente, cuando tienes miedo, y el miedo puede ser real o puede ser ficticio, Creado, porque, exacto, te lo crean. sientes aprensión, sientes vergüenza, y entonces no necesariamente vas a cambiar tu creencia, la necesidad de debemos cambiar para ser mejores, pero sí cambia tu respuesta comportamental. Entonces un poco lo que pasó cuando nos decían, a ver, cuidado, si votas no viene Rambo ni no viene Robocop y vas a hacer un XYZ. Un poco lo que se generó es esa aprensión, esa incertidumbre, esa duda, ese miedo que te llevó a decir no. Podemos llegar a una conclusión simple, así como la que has dicho. En la elección presidencial el miedo le jugó a favor. Hoy el miedo le jugó en contra. Ciertamente. ¿Por qué? Porque cambió la perspectiva, Ramiro. Y he escuchado Cambió el todavía a algunos voceros decir que no perdió el presidente porque al final del día el presidente no tiene nada que perder. Puede irse del país con tranquilidad con toda su familia. Los que pierden son los ciudadanos que continúan con una tasa de desempleo muy alta. Y lo dijeron aquí en estas cabinas, por si acaso. Y esa narrativa no solo perpetúa un poco rechazo colectivo que hay. Si está solo en redes y en el círculo rojo, pues no pasa mucho, ¿no? Porque al final del día es como la historia del Porsche celeste. Realmente eso no le resuelve ni le afecta a nadie. Finalmente, excepto a quienes quieren construir ahí una historia negativa. Pues, poco importante en definitiva. No creo que te mueva lo suficiente como para generar un cambio comportamental de gran magnitud como sí fue el cambio comportamental que vivimos con la respuesta del no el domingo. ¿No? Hay que entenderlo desde esa perspectiva, porque, a ver, lo otro es que las historias van construyendo tu identidad, los relatos y tu identidad están entrelazados, ¿no? Cuando cambias de religión, o cambias de pareja, o cambias de trabajo, o cambias de dieta, o cambias tu voto, la justificas de una manera como un cambio es mi nuevo yo, pero ¿qué te impulsa a crear un nuevo yo? Lo que te impulsa es voy a ser mejor, como decía Ramiro, un cambio hacia positivo. ¿Por qué podemos leer el no del domingo como un cambio positivo hacia la gente? Porque la gente se sintió empoderada, ofendida y ofendida, sí. Y tenía que dar una respuesta. Luego esta es la lectura del gesto con el que empecé hablando. Esta es la lectura del gesto que no estamos viendo todavía y me preocupa. Y es lo que creo que nos va a llevar entonces a una guerra, metafóricamente hablando, de campaña, donde la cultura se convierte en el eje sobre el cual va a revolverse los discursos y los argumentos y las historias. Y en esta realidad, por llamarlo de alguna forma, estamos mapeando ya o percibiendo ya que al tú ver que el león no tenía los dientes tan afilados como tú creías que lo tenía, para hacer una metáfora al respecto, se viene un año electoral en el cual vas a tener voces de todo tipo, calificadas y descalificadas, en un escenario que no tenía el presidente antes de esta consulta. Es decir, tenías voces pero de medias tibias, medias débiles, o de los que ya perdieron hace 4 o 6 meses, que se podía interpretar también como a mí la contraparte no me está aconsejando bien. La contraparte me está aconsejando porque es enemiga de la que está proponiendo. Pero hoy vamos a ver grupos políticos, partidos políticos, movimientos locales, movimientos cantonales, movimientos provinciales, que a la final, al ver que León no tenía los dientes tan afilados como parecía, también pueden pues envalentonarse y, a pesar de no ser leones, sino unos ratones por ahí, se sienten que tienen esa fuerza para poder competir, contrastar, demeritar. Y eso puede debilitar más la imagen de un gobierno que, a su vez, cuando hay estos reveses, porque es el segundo, el uno no lo perdió, pero lo ganó muy apretado, no como esperaba ganarlo, y ahora lo perdió. Y en ese aspecto vemos que cada vez que hay estos reveses, sentimos una debilidad absoluta del poder en su líder, que lejos de salir con la frente en alto y con esa vehemencia que todos esperamos de un líder nacional, más bien se esconde y se escuda en voceros o en un Twitter. Y eso hace de que se perciba debilidad, o al menos
no una inteligencia emocional bien sólida a efecto de poder darle cara o frente a las adversidades, porque el país va a tener adversidades, el país tiene adversidades, y si no tienes a alguien que sabe manejar las adversidades, puedes percibir que no es justamente quien puede resolver tus problemas. Mira qué interesante tu opinión, porque la lectura que yo tengo no es de un gobierno débil en estos momentos. Yo quería mejorar si me permites, Mauricio, tu ejemplo. No es que el león no ha tenido los dientes tan afilados, no. No ha corrido lo suficiente y hubo otro animal que corrió más rápido. Lo que no quiere decir que el momento que se te acerque o corra más rápido pueda volverte a agredir. Quería complementar tu ejemplo. Y y la salida de la autoridad que todos esperábamos, voy a traer un hecho histórico a la memoria. Secuestro del señor Naín Isaías. Amanece con la noticia de que murió. ¿Qué es lo primero que hace el ingeniero León Febres Cordero? Rueda de prensa en la gobernación. Señores, la decisión la di yo, la tomé yo, conversé con los sobrinos, pero la decisión es del presidente de la República. Y asumió lo que se le venía. ¿Y qué ves ahí tú? ¿Te sientes? Me siento, aparte, me siento liderado, me siento... Yo no quise Correcto. decir necesariamente que hay un gobierno débil. La percepción es de debilidad, porque lo que dice Ramiro, si hay un líder que no sale, aunque sea ya, si no quieres dar la cara al periodista que me va a mí a objetar, llama a tu periodista de confianza, haz que te grabe en tu cuarto, en tu estudio, en tu casa, y mándale a los medios un mensaje hablado en la que diga: señores, me voy a ir de viaje 2 días por un tema oficial. A mi regreso evaluaremos lo que ocurrió. O sea, estoy simplemente hiperboleando, pero yo soy un ciudadano, una 18.000.000ª parte de los ciudadanos del Ecuador que quería escuchar al presidente decir algo después de la elección. Quizás lo mío sea minoría. A lo que voy es que la debilidad no solo se percibe por no salir, es por no salir por segunda vez, adicional, por nombrar ministros que eventualmente no han tenido el due diligence previo antes de sacarlos a la luz pública. Tercero, por nombrar candidatos a una asamblea constituyente que los está sacando de la Asamblea Nacional, que hace 6 meses tú me dijiste que tus mejores elementos iban a ir ahí. Y no menos que el presidente de la asamblea es tu candidato. Entonces, y nombras al ministro que sacas, porque si lo sacas es porque no está haciendo su trabajo adecuadamente, me imagino. O porque no tienes a alguien mejor que él. Pero si no tienes nadie mejor que todos, y todos dan la vuelta, vas a tener lo mismo. Entonces, es la percepción, no tengo ningún estudio, no tengo ninguna data. Vamos a hacer, no es la percepción. Es lo que ves. Es mi percepción. Aquí algo está pasando. Porque si tú pones a liderar el Ministerio de Salud, y no por la vicepresidenta, pones a un ingeniero mecánico, pones a liderar la salud pública a un abogado, pones a manejar la defensa nacional. No sé qué era el señor Lofredo antes, pero debe haber sido alguien capaz para que esté en ese cargo. No sé, pero lo que sabía es que era un influencer importante dentro de las redes sociales. Si pones a la ministra de Inclusión, a la que fue tu amiga de infancia, entonces tú percibes de que no es un gobierno fuerte, o yo percibo, mejor dicho, para ser en primera persona, porque es mi percepción. Puede ser que es lo que alguna parte de ese 60% pensó el día domingo y dijo: yo quiero cambios, pero yo quiero cambios, porque no me vas a decir que nadie quiere que nos vengan a ayudar a combatir el narcotráfico, no me vas a decir que todo el mundo está feliz que le demos recursos a los partidos políticos para que hagan lo que les da la gana, no me vas a decir que todo el mundo ama la Asamblea Nacional y está con una percepción de que son tan importantes que no necesitamos 151 sino 300. Oye, la gente votó no por las preguntas, sino por quien preguntó. Déjame hacerte una pregunta. Por favor. ¿Tú crees que las muestras post consulta de las gestiones que se han realizado, el viaje y los cambios, no son parte de una misma gestión que ya venía siendo así? Sí. Luego, el gobierno no ha cambiado. No. Y el gobierno... No ha leído. Pero... Puede haber leído, pero no ha cambiado. Ok, pero si le funcionaba, probablemente piensa que le sigue funcionando. Si le no funcionaba, Pero las ¿qué? urnas A ver, opino distinto. Porque ya no le funcionaba hasta mayo, pero ya en noviembre ya no funcionó.
A ver, entendamos algo. Los políticos piensan en política y los estrategas políticos piensan en estrategia y en política, pero los electores piensan en los relatos que cuentan las marcas políticas. Y como decía hace un rato... Y muchos piensan con el bolsillo y con el Con el estómago. hambre. El relato cambió. Sí, pero el bolsillo es un contexto para el mismo relato, ¿no? O el estómago es otro contexto. El relato cambió después del domingo y la respuesta es: lo que vimos el domingo no es un cambio de relato per se, sino la manifestación concreta del cambio de relato. Esto no es que de la noche a la mañana la gente dijo, no, ya no lo voy a pensar así, la historia ha cambiado, ¿no? Esto venía gestándose. Probablemente venía gestándose porque no tenías los resultados que tú esperabas que tuvieras como ciudadano, ¿no? Entonces decidiste poner... Después te voy a hacer otra pregunta importante. Poner en un solo saco a los unos y enfrentarlos, ¿no? Entonces... Creo que esto debemos entenderlo desde esa perspectiva también, desde esa posibilidad. Discúlpame, una Inquietud. paréntesis. Y no se podría ver, y esto es como pregunta, yo tengo mi opinión al respecto, que la gente no cambió y votó igual que votó en febrero y en abril. Es decir, votó por la opción que a mí me decía que no iba a tener las prácticas de la década pasada. Y la opción que me decía que no iban a haber las prácticas de la década pasada era la que abanderaba el presidente de la República. En el camino fue mutando esa percepción y se comenzaron a ver algunos actos, acciones de gobierno, etcétera, que medio se asemejaban a lo que ocurrió la década pasada. Un joven vehemente con ganas de cambiar el mundo, de cambiar el país y revolucionar la política, pero que de repente fue embebiéndose en ese poder que te encierra esas paredes mágicas de Carondelet y comenzó a ver pues que ya captó el Consejo de Participación Ciudadana, captó la Asamblea Nacional con una mayoría democrática, captó el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, captó el poder de la Fiscalía y solamente ya faltaba la Corte Constitucional, a la que ya la catalogó como amiga de los delincuentes. Entonces, ¿no será que la gente es más perceptiva de lo que se imagina? Mucha opinología en el Ecuador. Y vio que aquí había una especie de agenda de captar el poder absoluto. Digo yo, es pregunta, no es opinión esa. Y más bien dijo, vamos a poner un freno un poco a ese tipo de prácticas que yo rechacé. Es decir, la gente votó igual a lo que votó en febrero y abril. No es que cambió y le quita el apoyo a una posición que quería y que no está viendo que está ocurriendo en la práctica. Eso hay que preguntarle a la gente. Debiéramos hacer ejercicios demoscópicos que nos digan cuáles son las motivaciones detrás de la decisión de decir no. Sin embargo, mi hipótesis es que lo que cambió la historia, cambió la narrativa. Dejó de ser una narrativa como en el pasado, correísmo y no correísmo, y se convirtió en una narrativa... Cambió la narrativa del gobierno hacia la ciudadanía. No, cambió la narrativa realidad que tenemos en la narrativa social. Ya. Cambió la narrativa de correísmo, no correísmo, a correísmo y no correísmo por un lado y ciudadanos por el otro. Y entre los ciudadanos no está el gobierno, ¿o sí? No está Claro, el gobierno. claro, El a gobierno eso me está refiero. dentro del lado de los políticos. ¿Y por qué? A ver, Entonces es piénsalo. política versus ciudadanía o Exacto. política y ciudadanía. Política que es diferente. versus... Sí. A ver, entendamos el versus desde la perspectiva narrativa. Ujú. Tienes un protagonista y tienes un antagonista. El protagonista es el ciudadano, el antagonista son los políticos. En general. Exacto, creo que esta es la narrativa nueva. La narrativa anterior era el protagonista, era El quien malo. ganó las elecciones, y el Ya. antagonista eran los correístas en su momento. Y antes de eso, mucho tiempo atrás, el protagonista era el correísmo y los antagonistas eran la clase política. Esto es cíclico, ¿eh? Noten que estamos... Bueno, el correísmo estamos dando llegó en base a eso. Pero- Yo soy el antipartidocracia. Pero ¿a dónde quiero llevarlos a pensar? Es, en toda historia, para que haya un protagonista, tiene que haber un antagonista. Y la heroicidad del protagonista está medida en el tamaño del antagonista. ¿Qué tan fuerte es la lucha que tienes que hacer? Ujú. La lucha de la clase política en contra de los correístas ya no es lo suficientemente grande como para que se sostenga esa historia en la gente. Y hay que buscar nuevos. ¿Por qué? Porque el correísmo está muy debilitado. De hecho, mi tesis Y los es partidos que- también.
Pero más allá de eso, había una polarización, correísmo, no correísmo, en donde el correísmo era lo suficientemente fuerte que te justificaba esta lucha. Pero el resultado de este fin de semana pasado es que el correísmo ya no es lo suficiente. De hecho, no hizo campaña. Por las razones que fuesen. No hizo campaña. Luego ya no es un actor tan grande. No quería ser el perdedor, según las encuestas. Que su rol de villano ya dejó de ser importante para la gente, ¿no? Hoy para la gente el rol del villano está en quienes no me están resolviendo mis problemas de salud, de seguridad, de empleo. ¿Y quiénes son esos? Los que están. La clase política que no me está resolviendo. Y dentro de la clase política están toda la clase política. Correístas, no boístas y demás. Lo cual además permite, en este espacio ciudadano, permite que en la mitad tengas una vía, la tercera vía de la que todo el mundo habla y siempre hablamos de una tercera vía. Pero esta tercera vía está libre, hay un espacio ahí que puede ser escogido por alguien que entienda que los ciudadanos tenemos una necesidad insatisfecha, un dolor que no están resolviendo los políticos y que podría ofrecer resolverlo. La pregunta es ¿quién? Y mi respuesta es no lo sé, porque no veo a nadie abriéndose saliéndose del pelotón. Saliéndose de la caja, exactamente. Buenos días, Eduardo, que Buenos se días, agrega, Andrés, integra a la mesa de yo diálogo. venía escuchando, pero tuve un compromiso, pero con Con mi nieto. nieto, que llevarlo al Sabía. colegio y ahí, más importante, Además nos el más vamos los dos importante. solos, o sea que es un momento en que no hay moscardones dando la vuelta, vamos Me conversando. parece muy bien. Y démosle la bienvenida a Jaime Velázquez Jaime Velázquez, también. buenos días. ¿Qué tal? Buenos días con todos, la verdad es que es un Andrés, placer estar aquí. sí, Adelante. Andrés, querido. escuchándote. Como siempre, muy claro tú, ¿no? Y un poco hay que dejar atrás la narrativa torpe en la que nos quiere seguir enfrascando los que perdieron las dos últimas elecciones. De que pierde Las 5 últimas. las cinco, pues, ¿no? Los Las perdedores. 5 últimas elecciones, Las digo, cinco, porque han sí, claro, perdido las de cinco los últimas elecciones, sí. Pero que pierde el gobierno. No es que pierde. Lo que dices tú es lo correcto. Gana la ciudadanía. Lo que dijo Eduardo esa noche que estuvimos aquí, que ganan la generación X y Z, y los centennials y los millennials, que son gente que va por causas. Eso. La naturaleza, Los los animales. derechos, los animales. Y hay gente que está leyendo bien eso. Y lo está viendo bien, sobre todo que son más jóvenes y tienen como Cecilia. No, digo, ¿no? hay actores políticos que sí lo están leyendo Entonces, bien, aunque no tienen el... van Por por, eso, causa. el Y lo que tú protagonismo hablas ahora. de las necesidades insatisfechas es lo que les molesta. Trabajo, inseguridad, prosperidad, Salud. y salud y sus cosas. Entonces, y también hay otro segmentito más que lo que está ya después de 40 y pico de años es exigiendo. Oye, ¿por qué no me arreglas el problema de la salud? Si esto yo sé que no es tu culpa, pero alguien tiene que Antes resolverlo. pedían, ahora Pero no salió en rifa Ayer tampoco pedían. el Y el Seguro cargo. Social, tengo un par de empleados con Seguro Social que no se han podido ir a hacer nada en el seguro porque es una desgracia. Han tenido que buscar y ha habido que ayudarlos en clínicas pequeñas privadas, porque es una desgracia. Y hay otros también que en cambio sienten molestias con cosas como, por ejemplo, que no están las licencias, que no están los pasaportes, que no pueden matricular sus carros. O sea, no son problemas aparentemente de fondo, De vida. pero son problemas que los molestan, Andrés. Pero es que si tú eres un ciudadano que no tiene licencia y tu negocio es hacer de taxirruta, sí es un problema muy De vida. importante. Sí. Claro, lo vemos desde nuestro Nuestro espacio balcón. cómodo, pero atención. Para ellos es la vida eso. ¿No? Entonces, este argumento de las causas que suscribo, Eduardo, es lo que me lleva a insistir en que la campaña futura va a ser una campaña cultural por naturaleza. La cultura va a ser el eje del argumento narrativo de la próxima campaña. El tema cultural, si lo vemos antropológicamente, arranca con la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es la que te comienza a dar la cultura, los estudios, y va derivándose, ¿verdad? Y va cambiando. Ahí tenemos Ya, bueno. Opiniones Opiniones. encontradas. Estoy Totalmente siguiendo. buena. Reserva Sí. para ellos Sí, la cultura de la reservo, iglesia. estoy hablando lo que... Estoy Alabado, hablando como Vargas alabado. Llosa. Estoy hablando como Vargas Llosa. Porque Vargas Llosa hablaba de eso. En uno de sus libros, La civilización del espectáculo, él hablaba que ligaba a la cultura
con la iglesia y luego al laicismo francés. Martín Lutero no hubiera existido. No ha existido, pero efectivamente. bueno, sigamos acá. Pero a lo que me quiero referir cuando hablas de cultura, Sí. quiero que lo definas un poquito más. ¿A qué te refieres con cultura? ¿Cambio cultural? Cuando hablo de cultura, me refiero al comportamiento societal Ok. respecto a cómo la gente percibe ciertos temas y actúa respecto a esos temas. Causas, entonces. Por ejemplo, ¿qué es Dale. un tema cultural negativo? Sí. Viveza criolla. Por es un tema ejemplo. 100% Sí, cultural. brillante. ¿no? Sí. Que justifica la corrupción. ¿no? Si Todo tú, por la izquierda. Claro, ¿por qué? Porque si tú vas por la izquierda y él va por la izquierda y ella va por la izquierda y yo voy por la derecha, soy un idiota. Sí, señor. Es un tema Eres un cultural bobo, que, así que- es. que ajusta mi comportamiento. ¿no? Así como eso, creo que en los mundos de la seguridad, inseguridad, empleo, desempleo, salud o falta de salud, educación o falta de educación, los temas van a ir por ahí. Qué interesante. Van a ir por ahí, positivo. menos desde la perspectiva ideológica y más desde la perspectiva cultural, porque la perspectiva cultural es la societal, es la que recoge cuáles son las preocupaciones y los comportamientos de la gente en la calle. Por ejemplo, analistas y políticos de la talla uno de Walter Spurri y el otro Alberto Dají, dicen que votaron que no para favorecer al gobierno. Tú los escuchas. Pero después de que ganó el no. Claro, Claro. Después de que ganó el no, Hasta todos el viernes son- te aseguro tú sabes que sí que Tú votaron. sabes que el fútbol es así, ¿no? Todos somos grandes directores técnicos después de que termina el partido. Pero a lo que me quiero Y el yo referir- dije. Yo dije. Claro. Ya, pero a lo que me quiero referir es que hay un movimiento que todavía, recién lo comenzamos a percibir, que es el que tú dices, que Eduardo Mendoza Estrada definía, como los entienden los millennials, que están buscando causas y que tú definas como un tema cultural. Pero muchos podrían pensar que el cambio cultural viene por el lado de lo que Milei llama, por ejemplo, su cambio cultural, y que comenzó con todo en Argentina contra la casta, contra... Y si de alguna manera es porque el presidente ha dicho que es socialdemócrata, ¿tú lo empatarías o no lo empatarías? Qué gracioso que cites a Milei porque justo está en el lado opuesto del que decía estar, es decir, se ha Hoy. alineado con la casta. Sí, es que se ha alineado. Pero Finalmente. comenzó como el cambio cultural, claro. Tal cual lo que Daniel pasa- Noboa, lo que como pasa bien es lo que mencionaba él Mauricio. él hablaba de la guerra cultural en donde en Latinoamérica se dice que la izquierda ganó la guerra cultural porque te han convertido temas como la izquierda se apropió de conceptos como justicia social o redistribución y demás como temas Las universidades. Claro, los han metido como temas culturales. Cierre de De brechas. hecho, si no hubiese sido por los profesores en las universidades y luego por los chicos en las redes, estos conceptos no serían no estarían tan arraigados como están hoy. Porque si vas a la data te demuestra que estas presuntas instancias de justicia social en realidad son en el largo plazo son negativos para la población. Interesante. Pero de nuevo, son culturales y la cultura, como las creencias, son subconscientes, Sí, señor. son emocionales. Es decir, el presidente pretendió meterle emocionalidad proponiendo los buenos contra los malos, ¿verdad? Correcto. Queriendo hacer una elección que era de preguntas, no era uninominal, no era de personas, en decir, yo represento a los buenos y estos son los malos. Sí, pero luego tuviste voceros alternos que decían, nosotros los buenos creemos en Robocop, nosotros Claro. los buenos pensamos que los malos son violadores, y el tener una opinión distinta no te convierte en un violador. Que no necesariamente eran los malos, sino el que pensaba distinto era Exactamente. del grupo de allá. Automáticamente. Haber llevado al extremo Los convirtió en los hiperbólico, malos. La polarización. Claro, totalmente hiperbólico. la polarización hizo que la gente que no es política y que está en el medio diga, a ver, no, tampoco así. Se sienta que le están Tiro- diciendo a él que es parte lo de... estaba- porque En todo no caso, el pienso malo eres igual tú. de tal Tiro o cual parecido a forma. lo que pasó en la elección de la alcaldía entre Aquiles y Cintia, que Pedro Pablo Duarte se metió por el medio para hacer un tema cultural. A la gente no le gustan muchas cosas de mi querida amiga Cintia Viteri, y sacó 16 puntos que son los que la perjudicaron y que ganó Aquiles. Fue un tema cultural también allí. ¿Te recuerdas? Que Sí, la sí, gente sí, decía, sobre todo mujeres, eran muy calientes por temas que ellas ponían. Y de otro lado, y te quiero decir esto lo que significa en mi criterio, hablando del tema cultural al que tú citas, Andrés, significa también que el pueblo, que la gente en el Ecuador ha madurado,
que la gente está más clara de lo que quiere. Significa que ha dado que el trabajo de nosotros, de esta, perdóneme, que hacemos todos los días, lo dice César Ulloa realmente con mucha claridad, dice política didáctica. O sea, Sí. ha llegado a la gente. Si definimos el estar claro con lo que quieres es también estar claro con lo que no quieres, mi respuesta es sí. Ok. Porque está claro que la gente no quiere delincuencia, está claro que la gente no quiere hospitales sin insumos, está claro que la gente no quiere desempleo. Porque sería muy tonto quien salga a decir, no, a mí no importa si no tengo sí. trabajo y me muero de hambre. No, eso no No existe. importa si voy a un centro de salud Y tengo no- que sacar del bolsillo Sí. para comprar la jeringuilla y comprar la vacuna. Eso no existe. Cuando tú vas al médico, vas como una boya y te sientes que vas a un lugar seguro. Aquí la gente va con miedo. Con miedo. Y esa es la realidad. Jaime. Estaba escuchando con mucha atención y la verdad es que, sobre todo, mirar el comportamiento y buscar justamente un análisis del por qué se dio una votación X hace que de repente las narrativas que se usan o el mensaje que votas no es el correcto. Y lo segundo es que yo creo que no valoramos para nada al ecuatoriano. Y la generación X o Z, ¿no verdad? Que se habla de las causas y de las distintas las causas, ¿no? Yo lucho por las causas, hace que en un momento dado ni siquiera te animes a leer lo que te están proponiendo. Porque tú dijiste que los políticos son los que deberían resolver los problemas y no los han resuelto. Y hoy la generación X y Z busca una solución en los políticos para que supuestamente le arreglen sus problemas, pero tampoco analizan lo que se presenta y solamente se dejan llevar por la narrativa, es decir, manipulados por una narrativa que no es la correcta. Y por eso tú votas no. Manipulados por una narrativa que es más persuasiva que la narrativa opuesta. Pero no hay un análisis de por medio para decir que ha madurado el electorado, sino que se deja, es simplista, se deja influenciar por la nueva comunicación de hoy en día de 30 segundos o de menos, o de 3 segundos, donde puedes mentir y decir cosas que no son verdad. Porque tu cerebro no diferencia realidad Ya, de pero es que ficción. aquí hay varias generaciones. El de Jaime o el cerebro. De todos El de ustedes. todos. Escucha, aquí hay también una diferenciación. La diferenciación está en las generaciones X y Z versus la del señor Boomer, que es el señor Eduardo Mendoza, o la de... La diferencia entre un viejito como Eduardo Sí, o un joven como Eduardo, Gracias. no, pero ¿qué Eduardito? Mi hijo es el viejo George. Está bien. Pero lo que te digo, Sí sabe la diferencia entre uno y otro son los años de nacimiento y de experiencia que abundan y ayudan en su toma de decisiones. Pero al final del día, ambos son seres humanos con sesgos, con atajos y heurísticas que los llevan a tomar decisiones. Y una de esos atajos es las narrativas. El cerebro privilegia las historias a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque toma decisiones en base a contextos, toma decisiones en base a situaciones, no toma decisiones en abstracciones. Y Y la vida es así. tu naturaleza humana es así. sí, pero te estás dejando No, es que no influenciar hay- por sí, narrativas mentirosas te que hacen estás que dejando- efectivamente el baby boomer caiga en la tentación de creer lo que dice un teléfono a través de una narrativa falsa. Déjame Déjame hacerte una pregunta, Sí, claro. una pregunta. Más difícil que un baby Por boomer supuesto. caiga. Que un centennial y que un millennial. ¿Cómo? Somos más duros. Más difícil es que caiga un baby boomer, No. sí, que caiga un centennial y un Cuando millennial. En tenga realidad, 70 en realidad, años. si la historia está bien contada, es tan Caiga simple como la otra. cualquiera. No, Te no voy a dar va un por caso. ahí. Una como la otra. Claro, caso. Mi papá, un hombre analítico, inteligente. Sale la Tercera Guerra Mundial en Facebook, en Ya YouTube, empezó, porque dice, la sea. Guerra Mundial. Y ya empezó la Tercera Guerra. Papi, no, tranquilízate, eso no creas lo que te... ¿Y tu padre es un hombre inteligente? Por supuesto. ¿Y por qué cree en la tercera guerra? ¿Por qué se Porque dejó hoy en día influenciar? cree que esto es la verdad. Entonces absoluta. no son los generación Z, X, Y, No, beta, no. ni nada. Es todo... Sí, Pero es tienes que ellos son de otra. Pero es lo que acabo de decir, o sea, todos los... No, mi Jaime. papá tendrá, no sé... No, 82, 84. 85 años tiene. 85 ¿Y tú también te dejas influenciar No, por esto? Sí, jamás. porque Y crees te quiero en la decir que narrativa no, yo política. tengo algo que se llama anti... La naturaleza del ser humano, creo que él lo primero que da es creer. Ojo, lo no es primero. pecado, Ya no es después pecado, analiza y dice, Pero ah, que no, yo no. tengo Tal un vez no. equipo, en la Pero la radio primera pusimos reacción es, un mira. anti-fake news, o sea, para no hacerla grande, compramos una... Te estoy diciendo, Andrés, no mientas otra vez.
¿Cuál es el argumento para Efectivamente, lógico. Vale, No, baje- no, no, pero- no tengo pero ningún ¿cuál es el problema. argumento? Está bien, ¿cuál es el argumento Lo que lógico? te estoy diciendo es que hoy en día la narrativa que se utiliza para mentir, que efectivamente se utiliza estos medios y que tanto las generaciones Z, X, Y, Z, A, B y C, ¿no, verdad? Todos creen en esto. Y ¿Por eso qué? hace que... Pero que no es eso. Creo sea, que siempre han creído en lo mismo. Lo que pasa es que ahora se masifica. Sí, Pero sí, de ahí- correcto. Es más, tú lo dijiste una vez. Antes era el libro, después el periódico, después la radio, la televisión. Hoy en día es el teléfono y el teléfono te permite tener mucha información. El problema está en que yo lo que sí creo es que no han madurado para nada el electorado en el Ecuador. Es lo que yo considero. Yo creo que Porque sí. Yo creo que ha venido no. madurando a Yo través- también, Yo creo. pero Porque respeto tu entonces, criterio. en el momento que te presentan a ti una pregunta en la cual te resuelve el problema, entre comillas, de una narrativa sacada aquí que a lo mejor es mal contada, pero te dice, oye, te voy a dar más seguridad, oye, te voy a dar más salud porque va a venir inversión, o fue mal contada y no generó esa expectativa, pero tú le dices no. O sea, A ver, ayúdame a entender cómo te refieres a la primera pregunta, la de las bases extranjeras. Sí, sí. Ok. O si no, a las otras. O sea, No, pero sí. pues, seamos muy Puntualmente específicos. uno. Puntualmente uno. Hablemos de la pregunta número Sí. 1. Ok. Ayúdame a entender lo siguiente. ¿Cómo un ciudadano va a votar que sí a bases extranjeras militares en la puerta del lado de su casa? ¿Cómo que, perdón? Te genera miedo, te Repítele la genera pregunta, incertidumbre. por favor, señor. Lo primero que se te ocurre es que aquí van a haber bombardeo de lado y lado, ¿no? Luego, Es que eso depende cómo lo veas, porque si me pones a la mía al lado de la base militar, voy a estar de acuerdo porque voy a tener seguridad, según yo. ¿tú quieres vivir al lado de una base militar? Sí, yo sí. Puede ser que a Mauricio no. Pero Ok, yo. déjame hacerte la vía Daule, hay un Déjame hacerte terreno la al lado de siguiente la... Cámbiate de casa. Porque tú dices esto es un Quinto proceso Valle. racional, ¿no? Ok, Pues vamos a la fuerte siguiente pregunta. Huancavilca. ¿El incremento del IVA del 12 al 15 no era para resolver problemas de seguridad? Sí. Entre comillas. Los recursos que No, faltaban. sí, para eso fue. Para eso fue, para el plan de Claramente Y te digo para- ¿Por qué te digo entre comillas? Porque sabía perfectamente que no había el presupuesto necesario para poder combatir la inseguridad. Y lo que Así estaban fue. subiendo no era lo suficiente. Eh, No, Eso pero es en lo que ese yo- Pero se ha momento destinado. la gente lo aceptó con vaselina Por por eso. Así es. Pero no es Fue suficiente. asumir un no, a ver, dolor. es que no sea suficiente es otra historia. No cambiemos la historia. Sí, pero eso no Quedémonos- significa que voy a condenar al gobierno porque me subió No estoy- del nadie 12 está al 15. condenando a nadie, Digo, tratando de La entender- reflexión que hacía la gente en un momento dado para votar. Eso es lo que te quiero decir. Yo- No sabemos si fue eso. Es un monólogo. Sí, Jaime, tú eres un monólogo, hermano. A ver, déjalo. Sí. que No voy a Andrés decir conteste. nada. Mira, respeto tu opinión equivocada, como dices. A ver, se los pongo de la siguiente, ya que hablamos de opinión, ¿Ves? Se fue. libertades de Se opinión. fue la pantalla. Pero Sí, Que sí, aparezca, pero- que aparezca. aparece que la apare- panza y el Sí, La panza el, y el el- micrófono caído, ¿eh? Qué guata. No, pero ¿por qué eres te, lo pongo, grosero? te lo pongo de la siguiente manera. Tienes derecho a tu opinión. Yo debo respetar tu opinión, pero eso no convierte a tu opinión en respetable. Correcto. Y eso es. A la de Jaime ahora sí. En Ah, general. en general. Incluye Conociendo la a mía. Andrés Seminario en general. Incluyendo la mía. Pórtense Incluyendo la serios, mía. señores, que estamos... No. Ya. No, estamos bien, ¿Pero estamos quién bien. habla? La gente Eh, también necesita un poco no de sé, distensión no ante sé. tanta tensión. Por Ya. favor. Es que de las cosas que yo celebro de este programa es que cada cual puede emitir su opinión. Pueden mentir su opinión. Emitir su opinión. Y yo discrepo algo con lo que dijo Eduardo de que el gobierno no perdió. Cuando las elecciones pasadas, no presidenciales, sino La consulta. de la consulta, salió aquí la ministra de Gobierno diciendo que habían ganado 9-2. Una paliza, pero... Y una paliza, 9-2. Sí, fue. Hoy no perdieron No, no, 4-0. yo sí digo que perdieron 4-0. Ya, 4-0. Ganada, goleada Entonces, de gusto. a lo que quiero decir, Claro, y una quiero leer, paliza. el gobierno sí la veía venir. Y sí la vio venir cuando puso toda la carne en el asador Mandó a sus en ministros en la primera pregunta. Solo en la primera porque veían que esa iba flaqueando. Y ellos pensaban que la cuarta, que era una pregunta ganadora, iba a arrastrar a las otras Pregunta tres. gancho. Y resulta que la Primera primera arrastró al resto. arrastró a las 4. Y no me digan que no lo vieron venir. No creo que sea una pérdida, tampoco fue una ganancia de la otra. Ya, pero Es ya lo que que te quieren decía. desmontarse del discurso, no se me desmonten ahora. Solamente para decirte algo que seguramente tú estuviste allí. Me lo contaba Mauricio. Y lo conversé ayer con 2 o 3 personas que estuvieron en algún momento. Esto que pasó en esta pregunta, en estas 4 preguntas en las que se perdió, me decía Mauricio que le tocó estar con un presidente, un amigo, en el que el mismo amigo
de Sedato, o sea, Polibio Córdoba, que es un caballero, vino y le hizo unos numeritos, ¿verdad, Mauricio? Y le dijo, mire, usted no tiene nada que hacer. A las 5 de la tarde del día de la elección, ya cerradas las Tiene urnas, 70% se de celebraba victoria. el 70%. Porque si no, no puedes entender que el presidente haya ido a hacer campaña solo 4 días, pues, un presidente campañero. O sea, o le doraron la píldora, o no la entendió, o pasó algo ahí que no sabemos. Y eso sí es una pregunta para un hombre como tú y de tu expertise, Andrés, porque ahí pasó algo. ¿Estamos hablando del mismo presidente? Sí, claro. Sí, señor. Lo que pasó es que habían otras encuestas que decían lo contrario, Ok. pero hay algo que se llama sesgo de confirmación. Ok. Tú rechazas aquella información te que dice se que no opone te a tu gusta. creencia Sesgo de confirmación. y solo vas y buscas información que ratifica lo que tú Y crees. te enfrascas ahí. Además, si tienes gente alrededor tuyo que te dice, eres inteligente, eres brillante, eres bonito, Bravo, te vistes bien y Como vas a te ganar, dicen siempre que estás en la presidencia, porque no hay alguien que Sí, te diga lo sí, contrario. Tal cual. porque el que dice lo contrario, fuera. y estoy siendo exagerado en los Sí, comentarios, sí, no claro. es eso lo que le Sí, dijeron, sí, sí, además, si se lo dijeron, no lo sé, no me consta. Pero mi punto es ese, ¿no? Tienes algo que se llama sesgo de confirmación, que hace que solo pienses y busques aquella información que ratifica lo que tú ya crees. Es muy difícil cambiar de opinión, es más difícil aún pensar que te has equivocado. Pero yo creo que en esa época, como en esta época, no había Pero- contundentemente pero alguien que decía va a atención, perder en la esta- consulta. En esta pregunta, la pregunta 1, literalmente la pregunta 1, y esto lo vemos cuando hacemos el análisis de la campaña, empezaron hablando de bases militares extranjeras y terminaron hablando de cualquier otra cosa De cooperación menos, internacional. menos de bases militares extranjeras, aunque el concepto era el mismo. ¿Por qué? Porque la expresión bases militares extranjeras le generaba tanta incertidumbre, tanto miedo al ecuatoriano, Que empezaron a ver la debilidad de la pregunta. que efectivamente se empezó a ver la debilidad de la pregunta. Tanto así que el presidente mismo dijo, no es militares. Exactamente. Y tan claro como lo que dice la hicieron- pregunta no puede ser. Hicieron los asambleístas también. ajustes. Sí, hicieron los La ajustes. semana Ahora, previa Sí. estuvo aquí. pero John le Raymond. metieron toda la fuerza necesaria esa. también al ajuste. ¿Cuál es el tema? Si a eso le sumas que los voceros no oficiales empezaban a hablar de Rambo, o empezaban a hablar de yo si quiero un militar, una base en gringa y hablar en inglés, lo que estabas haciendo es generando una disonancia cognitiva en la gente, decir, a ver, ¿es o no es militar? ¿Es o no es extranjera? ¿Es gringa o no es gringa? Y si es gringa, es como la que le están poniendo a Venezuela. No, yo no quiero tener un Y portaaviones todos los días ahí parqueado afuera matando de Salinas. supuestamente, claro. Yo no quiero volver a ser colonia, pero todas esas ideas pasan en la mente de las personas. La gente no es tonta, por favor. Y percibe de todas estas otras, porque hoy por hoy, gracias a esto, no puedes controlar la narrativa al 100%. Antes sí podías, hoy no. Antes el rey decía es blanco y era blanco, punto. O te morías. O el que tenía la plata para pautar en los medios tradicionales, hoy no. Hoy ya no, hoy recibes mucha información y recibir mucha información lo único que hace es que te generan más dudas, que si Te confundes, no ruido. que además no las vas a expresar, no las vas a verbalizar en una encuesta, porque metodológicamente cuando te preguntan usted va a votar sí o no 5 días después, 5 días antes, 10 días antes, un mes antes, no es lo mismo que lo que haces en ese momento, porque el contexto cambia. ¿No? Incluso cuando te dicen, imagínate que estás frente a la urna y esta es la papeleta y te entregan la papeleta y te hacen una simulación, no deja de ser una simulación. ¿Por qué? Porque el contexto es que no estás frente a la urna, estás en el centro comercial o estás en tu casa donde te han ido a encuestar. Entonces, ¿para qué sirven las encuestas? Estoy diciendo que no sirven. Sirven, pero como decía David Ogilvy, son como un faro que te alumbra el camino, pero no puede ser para obediencia. No puede Ciega, ser solamente el ciega. camino, sino es la luz. Exactamente. Sí. Gracias, Andrés. Hay un dicho que me parece fantástico, que no voy a citar el autor, porque a Ramiro no le gusta y porque no lo recuerdo en realidad. Eso, man. Piti Grilli. Que sostiene que, para estos términos, que sostiene que la mente funciona mejor como funciona un paracaídas. Abierto. No, abre tu cabeza y mira todas las posibilidades Entre y otras sobre cosas. ellas Excelente. trabaja. Y una de las Buena posibilidades era que podías perder. Entonces, cuando trabajas desde la perspectiva estratégica, tienes que probar ese escenario. Y creo que no estaban listos para lo que terminó Pero segunda vez sucediendo. que ocurre. Sí, Y tú aprendes de las experiencias. claro. ¿O no?
O no. ¿no? Bueno, Claro, eso ya porque depende de puedes cada volver uno. puedes cometer los mismos Porque errores. ya hubo una experiencia que los cogió sin estar preparados para el escenario B o C. Pero era un contexto totalmente Totalmente diferente. Totalmente de acuerdo, pero hoy era también Porque era el plan de o por contingencia. pedido o por estrategia de ellos mismos, eran ellos contra el resto. Sí, pero lo que dice Mauricio, y quiero entenderlo, es que le faltaba la carpeta de esa opción. Exacto. Sí, Y sí. siempre Plan de debes de tener las contingencia, un plan de carpetas de todas las Claro, opciones. porque que tú tengas. no convocas Todo una lo rueda de saco prensa. Todos los planes según de el resultado. contingencia. Sí, Andy, Y sí. la cara que tienes que poner en cada carpeta. Eso Sí, es parte eh. del juego. Eso es lo que Correcto. se llama en la época de nosotros decían qué cartón, o sea, qué cara. Sí, sí, Contingencia, Ok, un plan de pregunta contingencia para eso. dejarlo sobre el aire y pensar el fin de semana. Después de la respuesta masiva del no, porque podemos decir que fue masiva, ¿han cambiado las cosas? No. Hasta ahora todo está igual. Luego Los podemos ministros. decir que ha perdido el gobierno. Aparentemente. Se los dejo ahí. Aparentemente Nada más, es muy bien dicho. He hablado con la ministra de Gobierno y hablé con Álvaro Rosero también, que es un querido amigo nuestro, tuyo, de Andrés mío. La verdad que él tuvo sensibilidad y hablé con Natalie Morillo ayer y hoy día. Tiene más experiencia en política, esperemos que le vaya bien, pero lo que sí es lo que dice Andrés hoy día es como para pensar. Es como para pensar. Andrés, muchas gracias, querido Vamos a ver amigo. qué sucede el próximo viernes. Próximo viernes, sí señor. Aunque Previo narrativa- ya, ese es el último viernes antes de Navidad. Bueno, ya vi que estamos muy navideños hoy Próximo día. Claro. viernes, el próximo viernes es Black Friday. eso Black está- Friday, Black qué Friday. belleza. Jaime, Oiga, a propósito, Sí, dígame. quiero comentar. Que ahora Black Friday, perdón, que ahora Black Friday es Saturday, Sunday, Monday, No, es- Tuesday, y es el- todo el mes, y el- y todo el año. Black y que- el Cyber Monday. Claro. Cyber Monday, Y ahora- No, Navidad que ahora ya hay empieza en Black septiembre. Month. Y ahorita es todo el mes. ¿Qué va a Oiga, decir y Navidad don? empieza en septiembre. O sea, Eso es fue la cosa- lotería. Sí, sí. Oye, quiero solamente contarles algo que me Ya, pasó. cuente que tenemos Ustedes que son del... Pero clase rápido. A, Sí. ¿no, verdad? Mi De Andrés. comisariato, Ah, de Andrés, sí. sí. Ah, de Andrés. Mi Ok. comisariato, sí. mi comisariato tiene un Black Friday. Sí. Pero realmente Extraordinario. extraordinario. ¿Realmente 50% Black o off. realmente Friday? Ya. El Black Friday dice, no te voy a Ok. decir cuándo. Pero para que tengas una idea, que a ti que Viernes, te gusta pues, chupar, ¿no, verdad? Ya vamos. El 50% de descuento tienen todos los licores importados. Entonces usted puede ir directamente a comprarse un whiskycito. ¿Por qué lo señala el señor Mauricio? Porque él se chupa. Ah, ya. Por ejemplo, Y no le es doy- mentira, sí. Ya, diga. No, ya no. Pero no es que le suben el doble. Pero y le está bajan la bien. No, mitad. no. Muy 50% bien. de descuento. Así que, Ya. recomendado, vaya. Despedimos a Andrés y Y a saludamos. Jaime también. Ajá. Y a usted también. Saludamos a Enrique Herrería, que ya está con nosotros.